Y regresamos a Sin Tacones ni Corbatas, 809-541-0957 y 1-809-200-0957 desde el interior y sin cargo. Estos son los números de cabina. Víctor Mercedes con ustedes. Ya tenemos en línea a nuestro invitado, segundo invitado de la tarde. Tenemos con nosotros al doctor Javier Suárez, experto en materia laboral, con quien vamos a compartir temas de gran interés para todos ustedes. Buenas tardes y bienvenido, doctor Javier Suárez. Buenas tardes, Víctor. Un placer, como siempre, hablar con ustedes y con los radioescuchas que nos prestan su mayor atención en esos tapones tan lindos de la ciudad capital. Así es, así es. Gracias, como siempre, doctor Suárez, por estar pendiente y atentos con nuestro llamado, porque cada vez que tenemos una fecha importante, un tema importante en materia laboral, pues tenemos que acudir a usted para que nos habilite, nos dé alguna luz en los temas que más son, digamos, necesarios explicar para la gente que siempre nos escucha. En 2 días tenemos la celebración del Día del Trabajador, el Día del Trabajo también se le llaman. Muchas personas pues disfrutan de este día, pero también nos preguntamos, ¿a qué se debe este día? O sea, ¿cuál ha sido el motivo de que se celebra el día 1 de mayo? ¿Por qué se celebra ese día? Y bueno, ¿cuáles serían entonces los beneficios por lo que justifican que el trabajador tenga este día y qué debería hacer un trabajador? Mira, este día, Víctor, se remonta hasta una data, o sea, hasta una fecha tan lejana como en 1886, en la fábrica McCormick, en Chicago. Los trabajadores tenían jornadas tan extensas de 18 o 19 horas y hicieron una huelga que duró durante varios días y exigían jornadas de 8 horas de trabajo única y exclusivamente. Fíjate hasta dónde hablamos, o sea, casi, estamos hablando de más de casi 150 años, de 140 años desde que se comenzó a forjar esa jornada de 8 horas que todo el mundo disfruta en República Dominicana, salvo el colectivo de las trabajadoras domésticas que tiene una jornada todavía, lamentablemente, más extensa que la jornada de los trabajadores del común denominador, vamos a decir, de todos los trabajadores normales. Entonces, estos trabajadores en esa ciudad de Chicago, con esa huelga que hicieron, fue bastante compleja, por decirlo de alguna manera, y fallecieron muchos trabajadores. Entonces, por esto se conmemora ese día, el 1 de mayo, como el Día del Trabajo, recordando y rememorando esa lucha histórica que han tenido los trabajadores por tener ese tripartismo de 8 horas. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para sociabilizar, que es el común denominador de cómo se reparten esto. Recordemos que en la pandemia teníamos esas 8 horas todos en un mismo sitio, que a raíz de eso ha habido muchísimos problemas de salud mental y la misma OIT en el año 2022 lo declaró como un derecho fundamental la salud en el trabajo. Pero, ¿qué beneficio tienen los trabajadores con este día? Bueno, es un día de descanso, es un día que no se asiste a laboral, pero aquí en República Dominicana, la mayoría de los países lo celebran el mismo día, pero aquí en República Dominicana, por ley, se traslada al lunes. Siempre que cae martes o miércoles, se traslada al lunes anterior. Si cae jueves o viernes, se traslada al lunes siguiente. Entonces, por eso se va a celebrar el lunes. Pero el lunes es un día de fiesta, usted no tiene la obligación de ir a trabajar. Si es su horario habitual de trabajo, usted no tiene la obligación. Ya el Ministerio de Trabajo lo dijo, que el día 5 es el día del trabajo, o sea, trasladado. Y en caso de que usted lo labore, porque hay empresas de funcionamiento continuo que ya tienen estructurado, pues evidentemente, cómo van a repartirse sus cuadrillas. Pues si usted no trabaja ese día, pues a usted hay que pagárselo doble. Ese es el beneficio que obtienen los trabajadores por ese día 1 de mayo. O sea, si trabaja el día que es feriado,
recibe un pago doble. Pero si un empleado decide no trabajar, ¿le corresponde, le asiste eso o no? Sí, si es su día habitual de trabajo, le va a corresponder su día normal, no doble, sino normal. Es decir, que recibe salario por no ir a trabajar, porque es un día feriado, es un día de fiesta, y si es su día habitual, generalmente de muchísimas personas que trabajan de lunes a viernes, pues evidentemente hay que pagarle su salario completo, no hay que descontarle nada, porque no vino a trabajar el lunes, no, es porque la ley lo declara feriado, y feriado con disfrute de salario ordinario. Ok, o sea que de alguna forma estos beneficios que el empleador debe tener en cuenta, pero qué tan efectivo es la aplicación de este día, por ejemplo, en nuestro país. Real y efectivamente se respeta este día, la gente lo utiliza como un día de descanso o no, la gente trabaja normal, el empleador, por ejemplo, aplica esto al pie de la letra. En la experiencia, digamos, generalizada, sin ningún ejemplo específico, ¿cómo se vive esto en República Dominicana? Bueno, realmente las centrales sindicales hacen una fiesta, por decirlo de alguna manera, una conmemoración. En las últimas ocasiones ha asistido el presidente de la República, pero la generalidad es que la gente lo toma como un fin de semana largo, Víctor. Tú dijiste que no ponga ejemplos, pero yo mismo voy a ser uno de ellos, de estos trabajadores que se van a ir de fin de semana largo. Y así es que debe de ser, porque debe de haber una conciliación de la vida laboral y familiar, y evidentemente utilizar eso para esparcirse con su familia, pues es lo mejor. Incluso llegar hasta el punto de que la ley ha sido juiciosa y ha traspasado esos días que no son feriados religiosos a un día siguiente más hábil para poder, pues, evidentemente, concatenar ese fin de semana largo y permitir a los trabajadores, pues, disfrutar un poco más. Porque el que sale el sábado al mediodía, pues, tendrá hasta el lunes, hasta el martes para volver a trabajar, con lo cual puede asistir, por ejemplo, a su provincia de origen y un sinnúmero de cosas más, como lo hacemos en Semana Santa prácticamente. Ok, eso está muy bien, definitivamente sí, y de hecho yo lo estaba promoviendo hace poco, porque este es un fin de semana largo, y la gente lo disfruta, de igual forma dinamiza la economía, o sea, hay que disfrutar mientras se puede, no se puede uno cohibir todo el tiempo, hay que también buscar el espacio de ocio para disfrutar, sobre todo, y mejor si es en familia. Doctor, quiero brincar a un tema importante, porque ahora que estamos hablando de este día, hemos hablado de los empleadores, hemos hablado también de este día tan especial para los trabajadores, pero hay un tema que ha quedado como en suspenso y que la gente se pregunta, y es ese tema de la modificación al Código Laboral. ¿En qué ha quedado este tema? Definitivamente, pues, nos interesa saber, porque se ha quedado como uno esperando. ¿Qué ha pasado? ¿En qué proceso está? ¿Dónde ha quedado esa modificación al Código Laboral? Bueno, la modificación se encuentra ahora mismo en el Senado de la República. Ya la comisión se reunió en lo que tuvo el año pasado, y este año se reunió con muchísimos sectores de la sociedad civil. Y ya la comisión ahora mismo actualmente está revisando artículo por artículo. De las informaciones que tengo de primera mano del senador Cholitín Barón Duluc, mejor conocido como Cholitín, quien dirige la comisión en el Senado. Ya están estudiando artículo por artículo, y entonces la comisión dentro de poco deberá de dar un informe favorable o con modificaciones al proyecto sometido por el Poder Ejecutivo en octubre pasado, y ahí conocerlo en la Cámara de Senadores y luego pasarlo a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores no creo que tendrá unas cuantas modificaciones, pero donde pudiera haber, vamos a decir, más modificaciones pudiera ser en la Cámara de Diputados, porque estamos hablando de un colectivo muchísimo más complejo que 31 senadores. Estamos hablando de 200 y pico de diputados que van a ver el proyecto. Si bien es cierto que hay una comisión también de justicia, pues evidentemente aquí cada quien vota y cada quien quiere, pues, someter sus modificaciones. Recordemos que todo el mundo tiene, independientemente de que sea senador, independientemente de que sea diputado, tiene su interés legítimo
legítimo. Y sus intereses también de sus representados, porque no es que el senador de la provincia, qué sé yo, de Samaná, no ha recibido 800 visitas ya, hablándole del mismo tema. Porque sabemos claramente que al final esta fue promovida esta reforma por el sector gubernamental, pero realmente el sector trabajador no tuvo tanta incidencia. Sí se arreglaron muchísimas cosas como el procedimiento, se mejoraron muchas cosas, pero realmente aquí el tema que más falta, por ejemplo, es la cesantía, que sabemos que los empresarios, el empresariado, pues evidentemente quiere que se reforme. Con su interés, volvemos a decirlo, legítimo también, porque realmente impacta económicamente al empresariado dominicano. Una empresa que tenga un trabajador con un salario de 400,000 pesos, pero tiene 10 años, si decide cancelarlo por X o por R, por la operatividad del negocio o porque se acabó una línea de negocio, tiene que buscar 4 millones de pesos. Entonces, Sí, realmente el impacto es alto, es alto. Y también otra cosa como el artículo 86. En caso de que un agente desahucie a una persona y se vaya a un litigio, ese artículo 86, si no se pagan las prestaciones laborales completas, pues dura corriendo una penalidad de un día de salario por cada día de retardo en el pago de las prestaciones. Con lo cual esos 4 millones se pueden convertir en 16, en 20. Entonces, ¿tú entiendes? Son situaciones que sí, se es trataron de complejo. corregir en el Código de Trabajo. Es complejo, bastante complejo, porque al final el empresariado lo que ve es un impacto económico. Al final el trabajador lo que quiere ver es, vamos a decir, que se le ayude a tener una conciliación de la vida laboral y familiar lo mejor posible. O sea, porque ya eso es lo que se busca. No se busca ese trabajador, como hablábamos del 1 de mayo, que te trabaje 18, 19, 20 horas. No, no, no. Estamos hablando de un trabajador que quiere pasar tiempo con sus hijos, que quiere pasar tiempo con su familia, que quiere tener tiempo para estudiar, que quiere tener tiempo para mejorar, que quiere tener tiempo a veces hasta para volar chichigo en el mirador. ¿Me entiendes? Entonces, Claro. sobre todo estas generaciones nuevas que están saliendo, que están entrando en el ámbito laboral, no cogen mucha presión. No estamos hablando de un trabajador de los 80 que si había que entrar a martillazo a una pared porque había que tomar y lo hacían. No, son gente que realmente quieren su forma, su espacio. O sea, y es un cambio generacional válido y legítimo. Acuérdate que empezamos hablando de gente que en 1886 trabajaban 18 horas. Sí, ¿Entiendes? y Ahora lo que queremos que hacer era, es conciliar la vida laboral y familiar. El Ministerio de Trabajo hizo un proyecto. Y lo que se quejaban los más en ese programa piloto era que por qué no duraba más. Y era una reducción de la jornada laboral. que de hecho la extensa jornada laboral, como bien tú dices, data del siglo antepasado, y que siempre Uh-huh. hasta todavía, el siglo anterior y todavía quizás hasta en este siglo, se pretende o se pretendía de alguna forma entender que mientras más trabajas, mejor, pero deja de lado totalmente que se tiene Creo que perdimos a de Víctor. ocio que hoy le dicen tiempo de calidad con la familia, contigo mismo, con los amigos importantes. O sea, la persona no puede tampoco trabajar todo el tiempo, eh, 14 o 15 horas. No, no, no. No, estamos aquí, Realmente estamos no, aquí. no, no, no sé. ¿Me entiendes? Entonces, Sí, ya se en ese volvió. sentido, pues tenemos que ver esa parte. Javier, una pregunta que tengo es también con otra de que la cesantía desaparezca del código. ¿Eso es cierto? ¿Ha habido algo o no? ¿O sencillamente ha sido puro comentarios? No, esos son puros comentarios. Eso es muy difícil que desaparezca. Pudiera verse como una reforma, una adecuación, pero el mismo empresariado ha dicho que ellos no quieren que la cesantía desaparezca. El trabajador, el sector trabajador está enquilosado en que su cesantía no desaparezca y el sector gubernamental también lo ha dicho que no va a someter la desaparición de la cesantía. Lo que sí único está es que los empresariados dominicanos
exige que se adecue la cesantía. Y una de las propuestas que ellos hacían, que ya se ha hecho pública, es que ellos dicen que se limite a 10 salarios mínimos del sector más alto, que se calcule en base a 10 salarios. O sea, es decir, que se calcule en base a 250,000 pesos o a 300,000 pesos como tope máximo para calcular la cesantía. Es un trabajador que ganara 600,000, 700,000, 800,000, su base de cálculo estaríamos hablando de 300,000 pesos. Ok, o sea que ha habido una reducción. Esa es la única propuesta, pero de origen nunca ha habido una propuesta no, de ni cambiar, del porque se sector había escuchado gubernamental, ni del sector trabajador, ni de los senadores también. El mismo senador de Higüey, que preside la comisión, ha dicho incansablemente que no debe de haber temor nunca con la cesantía. Ok, bueno, es un derecho adquirido y de verdad que cuando los derechos son adquiridos son difíciles tú revertirlo, porque entonces perdería el valor de adquisición que tuvo en un momento determinado. O sea, y la verdad es que en nuestro país, si bien es cierto que es un derecho adquirido, no es menos cierto que también la gente se lo merece, porque hay gente que también trabaja arduamente y necesita también alguna compensación cuando la empresa decide desahuciarlo, ¿verdad? Disponer de que ya no va a seguir laborando con él, y eso pues casi siempre es una sorpresa de la forma que llega hacia el trabajador. Javier, pues nos gustaría también ver, ¿hay algún otro tema que usted pues nos gustaría compartir aquí con usted, que quisiera, porque el tema laboral y en estos días del tema del Día del Trabajo, casi siempre tenemos que mirar todos los temas, aunque sabemos que su tiempo es limitado, pero nos gustaría... Sí. Un tema que acaba de salir es que el Ministerio de Trabajo aumentó a través del Comité Nacional de Salarios los salarios de la zona franca. A partir del 1 de junio estará aumentado en un 13% de este año, y a partir del 1 de junio del año 2026 se aumentará un 12% más. Es decir, que los salarios de zona franca, un 25% en total, es decir, que los salarios de zona franca van a aumentar. Esto viene concatenado ya con la alza de salario del sector no sectorizado, de las trabajadoras domésticas, y quedaría también el de azonadores, es decir, el de los hoteles, el de turismo. Entonces, ya se dio ahora hoy, acaban de anunciarlo recientemente, que aumentaron el salario de la zona franca. Ese es salario mínimo, ¿cierto? Sí, el salario mínimo, correcto. Salario mínimo. Lo que hemos venido viendo, doctor Suárez, es que en los últimos 3 o 4 años ha habido un efecto de aumento salarial cada febrero y cada aproximadamente junio o julio de cada año, ¿cierto? Así es, porque las resoluciones salariales se revisan cada 2 años, perdón, y por eso tú has visto en ese ciclo. Pero sí, realmente hay que decir que el gobierno del presidente Luis Abinader, a través del Ministerio de Trabajo y del Comité Nacional de Salarios, ha aumentado exponencialmente los salarios de los trabajadores. Porque fíjate, aumentarle un 25%, tú que eres economista, tú sabes lo que yo te estoy diciendo. Claro. O sea, estamos hablando de 5 años de indexación en 2 años. Es mucho. Uno dirá, hay mucha gente que dice que, pero me lo subieron, no sé en cuánto quedará, pero me imagino que algunos 20,000 pesos. Me lo subieron a 20,000 pesos, sí, pero cuando tú sumas, resta, multiplica y divide, y ves que es un 25% en 2 años, estamos hablando que te están poniendo la indexación de 5 años en 2. Entonces, lo ideal es buscar la manera de que los salarios anualmente se indexen, que el valor que pierde la moneda en el año anterior, pues se le indexe, y entonces el salario así no haya que estar buscando siempre una mejora en el salario, una discutidera, una cosa, sino que se aumenta. Claro. Perdió 5%, perdió 4%, aumentado a todos los salarios, y también ir dirigiendo la pelota hacia un salario mínimo nacional, no un salario mínimo sectorizado. No que la zona franca gana esto, que fulano gana aquello, que mexicano gana lo otro.
Mira, en el sector construcción hay salario mínimo por tarifa. Que ¿cuánto cuesta poner un tomacorriente? ¿Cuánto cuesta poner un zócalo? ¿Cuánto cuesta poner un bombillo? O sea, Sí. eso no puede ser, eso no puede Eso ser. es complicadísimo, complicadísimo. No, súper complejo. Eso tiene que ir alineándose a una tarifa de salario mínimo nacional y se acabó. Y que se indexe anualmente. Bueno, si uno toma los ejemplos de Estados Unidos, la hora cuesta por un estado, bueno, qué sé yo, no sé si a nivel nacional de Estados Unidos, pero te puede costar $15, por ejemplo, o sea que, pero no es que por poner no es por poner un toma corriente te cobran tanto, o que quizás por poner un zócalo o quitarlo te cobran tanto. Eso es complicado. Yo creo que sí, y ojalá que lleguen a ese punto donde realmente podamos tener mejor equilibrio en ese tema de los salarios. Doctor Suárez, nada, agradecerle siempre toda su información y nada, le presento este momento para que se despida de su público que siempre le escucha y que nos siga apoyando siempre en estos días. Siempre estamos a la orden para eso y un placer siempre hablar con ustedes. Para eso que nosotros estamos, para llevar esas informaciones claras, sin sesgos de un lado hacia otro, sino aplicando la balanza de la justicia y diciendo con claridad lo que es y lo que debe de ser. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Javier Suárez, experto en materia laboral. Vamos a hacer ahora una pequeñísima pausa. Cuando regresemos, volvemos con más. Esto es Sin Tacones ni Corbatas.